en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, saludos a todos, escuderos, Sancho Panzas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar a los equipos recién ascendidos, Las Palmas, Granada y Alavés. Son los tres conjuntos que se incorporan a la categoría y nos van a aportar mucha información valiosa para diseñar nuestros equipos. Antes de eso, como siempre, dar apoyo al vídeo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, comentar con Don Quijote, que necesita todavía muchos más escuderos en esta aventura. Vamos allá. Vamos a estructurar el vídeo en tres partes y vamos a comenzar analizando a la Unión Deportiva Las Palmas, que es el conjunto de los tres que han ascendido, que hacía más años que no estaba en la categoría. Hay muchos jugadores interesantes, pero hay que saber encontrarlos. Vamos a dividir el análisis en varios apartados. Por un lado, entrenador y sistema de juego, que siempre hay que tener en cuenta como punto de partida. Por otro lado, 11 tipo y posibles fichajes. Los jugadores que a partir de este momento formarían el 11 inicial y aquellas posiciones que pueden reforzarse y qué jugadores suenan para llegar a estos equipos. Por otro lado, también estadísticas y jugadores recomendables, porque en Fantasy las estadísticas van a hacer que un jugador pueda resultar muy interesante de fichar y tenemos que estar atentos a los diferentes apartados estadísticos del año pasado, porque seguramente también puedan tener cierto traslado a primera división. Y por último, el balón parado. También en Fantasy analizar el balón parado es primordial. Empezamos hablando del entrenador, García Pimienta, primera experiencia realmente en la élite y ha demostrado que está cualificado. Fue el entrenador que consiguió el ascenso y también va a tener el reto de lograr la permanencia en esta vuelta a la élite del equipo canario. Un entrenador que apuesta por la filosofía de control, posesión de balón, y eso es lo que le llevó al éxito la pasada temporada. Veremos si ese estilo tan arriesgado se traduce también con buenos resultados en primera división. Me crea dudas, creo que necesitará de un periodo de adaptación. Sí que es cierto que a nivel defensivo, que este tipo de estilos suelen tener demasiadas condiciones en la retaguardia, el año pasado tuvo muy buenos registros, de hecho fue el equipo menos goleado, solo 29 dianas en contra de Las Palmas, pero sí que es cierto que sí que le crearon bastantes acciones de peligro que no entraron, bien sea por falta de efectividad de los rivales o por grandes acciones defensivas de la portería y la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas. Por tanto, las primeras jornadas hasta que el equipo se asiente en primera, ojo defensivamente cómo se va a comportar el equipo de Las Palmas. Ofensivamente creo que sí que será un equipo vistoso, un equipo que querrá jugar dominando el balón, atacando, que sus jugadores podrán lucir y por tanto ofensivamente son jugadores muy recomendables. El año pasado fue el tercer máximo goleador de la categoría tras Albacete y Granada. Por tanto, un equipo muy interesante, de los que hay más ganas de ver en el inicio de la competición y que creo que está en buenas manos con García Pimienta en el banquillo. Vamos a pasar a hablar del 11 tipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya advierto que puede variar, todavía queda mucho tiempo de mercado y en primera división hay algunas posiciones que van a necesitar mayor exigencia. Pero a priori es un equipo que el año pasado ya rindió bien en segunda y que puede competir en primera. Vallés en portería, aunque sí que es cierto que son algunos perfiles como Arnau Tenas, Aaron Escandel para reforzar la portería, pero el año pasado fue un portero muy fiable, menos goleado en segunda división. Y ojo, puede ser un chollo fantasy esta temporada. En defensa Las Palmas ya veremos cómo se comportan. Hay dudas, puede ser que haya refuerzos en la zaga. Hombres muy recomendables en la medular. Loidice, que va a ser un jugador que tenga mucho peso en este equipo, con Jonathan Viera, que es el auténtico líder del centro campo y del equipo, diría yo, y Kirian. Son tres jugadores que van a tener mucho peso y seguramente tendrán un papel importante en primera. Y arriba el equipo tiene que reforzarse sí o sí. Moleiro, juventud, descaro, mucha proyección, hay ganas de verle en primera. Suelen ser esos jugadores que incluso rinden mucho mejor cuanta más superior sea la categoría. Pejiño, un jugador con gol, un jugador también con mucho descaro. Ya veremos si realmente se hace con una victoria de titular, si este equipo se refuerza. Y en punta Sandro, lo conocemos, tiene calidad, pero es un jugador muy intermitente debido a su estado físico, a sus lesiones. Tendrá que mejorar en cuanto a profundidad atacante la Unión Deportiva Las Palmas si quiere realmente lograr el objetivo. Vamos a hablar de jugadores que podrían venir. Ya adelanto que este vídeo está grabado algunos días antes de subirlo y de que esté disponible en el canal. Por tanto, es posible que algunos nombres bien ya hayan sido oficiales por Las Palmas o incluso por otros equipos e incluso algunos que no aparecen aquí a lo mejor han acabado fichando por el equipo insular, porque en estos días el mercado se acelera. Por tanto, estos son algunos nombres que han venido sonando para reforzar al equipo canario. Hablamos de perfiles como Julián Araujo del Barça, que podría reforzar el lateral,
sobre todo hay jugadores jóvenes, Marvin del Castilla, Mica Mármol, también un perfil que conoce García Pimienta, Aaron Escandel, Arnau Tenas, hemos hablado antes, aunque creo que la portería está bien cubierta con Vallés, Soricaba, Robert González, que lo conocemos por su paso en el Betis, son algunos de los jugadores que han sido vinculados con la Unión Deportiva Las Palmas, que hasta ahora apenas se ha reforzado, más allá de Javi Muñoz, que ha llegado libre del Eibar, Sandro, que el año pasado ya jugó en el Insular y ya se ha ejercido la opción de compra con el Huesca, Cristian Herrera, que llega libre para reforzar la delantera del Ibiza, y el ya mencionado Sincraven, que ha sido uno de los fichajes del Bayer Leverkusen para la defensa. Varias bajas, pero sí que es cierto que ninguna de ellas excesivamente reseñables. Por tanto, se mantiene el bloque, pero habrá que mejorarlo de cara a lo que queda de mercado para realmente que el equipo de Las Palmas pase de ser un equipo ilusionante a convertirse, por ejemplo, en un Girona la pasada temporada, que logró cumplir el reto de la salvación mucho antes de lo previsto. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de estadísticas, que nos van a ayudar también a conocer a nivel fantasy qué jugadores o qué perfiles pueden ser lo más recomendables. Hablamos a nivel goleador, valor puro de estadísticas de goles anotados la pasada temporada. Muy repartido estuvo el gol en la Unión Deportiva Las Palmas, 7 goles, Marc Cardona, Sandro y Jonathan Viera. Por tanto, no va a haber un jugador a priori, si no hay refuerzos, que tenga un gran registro de goles, por tanto se va a repartir mucho. Debemos de tener en cuenta de este modo otros apartados estadísticos, como es el de lanzamientos a portería. Los que fueron más osados en este sentido la temporada pasada fueron Jonathan Viera y Pejiño, que son los que más intentan y por tanto los que más cerca están de lograr goles, y también puede ser importante a nivel fantasy. En cuanto a recuperaciones, también un apartado muy importante, las estadísticas defensivas. Vallés, un portero que ya decimos puede ser bueno no solo porque realice paradas y salve puntos, sino también porque en un fútbol propositivo y fútbol de control es un portero de los que va a puntuar en positivo, minimizando pérdidas y además sumando siempre recuperaciones. Por tanto, en algunos sistemas de puntuación como los de Liga Fantasy, viene a ser un portero muy recomendable porque puede ser bueno a nivel de actividad y bueno también a nivel estadístico, puntuando siempre en positivo. Hablamos también de otro jugador importante como Loidice, también un gran bastión a la hora de recuperar el balón. Apuntemos este nombre, que puede ser un jugador a tener en cuenta en la categoría. Y también hay que apuntar el de Sergi Cardona, un jugador que aparece en el podium de varias categorías estadísticas defensivas muy importantes, como son la de recuperaciones de balón, entradas ganadas, duelos y pases cortados. Ojo a este jugador, que es una auténtica bestia. Y eso los cronistas lo ven, porque es un jugador que tiene incidencia, un jugador que entra por los ojos. También tiene una parte negativa, es como una moneda al aire, que a veces sale cara. Puede salir porque este jugador hace muchas cosas bien, pero también puede salir cruz. Es el jugador, por un lado, que más pérdidas de balón tiene en todo el equipo de Las Palmas, eso también resta puntos, y por otro lado, es el jugador que más faltas comete y, ojo, el que más amonestaciones recibe. Un jugador con el que siempre podemos ir al filo y estar en el límite. Tiene su lado bueno y su lado malo, y este año ha sumado la competencia de Sincraven. Un jugador que yo apostaría por él por el precio que va a tener, pero con ciertas reservas porque también hay una posibilidad de que no acabe saliendo todo lo bien que parecía indicar. Y por último, vamos ya a acciones decisivas desde el punto de vista de la creatividad. Asistencias de gol. Aquí el que se lleva la palma, además de forma muy destacada, es Moleiro. 8 asistencias, ni más ni menos, la temporada pasada, muy por encima de su inmediato perseguidor. Un jugador que en primera puede ser una barbaridad si tiene continuidad. Hay que estar atento a este jugador porque si sale en nuestros mercados tenemos sí o sí que intentar hacernos con él. A nivel de regates exitosos, tanto Pejiño como Jonathan Viera son los jugadores más descarados y eso también en Fantasy tiene una doble importancia. Por un lado, porque suma estadísticamente cada regate que efectúas con éxito, y luego también puede ser interesante porque un regate es algo que entra por los ojos y en sistemas de puntuación basados en cronistas también pueden tener su importancia. Por tanto, hablando de jugadores recomendados, los que hemos hablado aquí, los Viera, Sandro, Marc Cardona, Pejiño, Sergi Cardona, Moleiro, son jugadores que en Las Palmas tienen que ser diferenciales y las estadísticas les avalan, así que a por ellos. Y vamos a pasar a este último apartado por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el balón parado. Un aspecto que a nivel fantasy no hace falta que os diga que es importantísimo. Y los jugadores que tienen ese respaldo de saber que son los encargados de sacar los córners, faltas peligrosas,
de lanzar los penaltis, son jugadores que siempre los quiero en mi equipo. Y en segunda división siempre hay que tener en cuenta cuáles son los que van a tener esta responsabilidad en la máxima categoría. Y hay un nombre claro en la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera. El año pasado se echó el equipo a la espalda, fue un jugador que tuvo una regularidad que no había mostrado en otras épocas de su carrera, está en plena madurez, jugó 32 partidos, un número reseñable, y además fue el encargado de lanzar un alto porcentaje de las jugadas a balón parado. Entonces es el jugador sobre el que va a recaer esta responsabilidad. Ya veremos la efectividad de Las Palmas en estas acciones, pero especialmente interesante es que es el lanzador de penaltis y también suele ser un jugador que asegura un gran índice de acierto. Si sale en nuestros mercados, Jonathan Viera tiene que ser una de nuestras prioridades. Y este ha sido el análisis del equipo canario. Mañana tendréis el del Alavés, pasado el del Granada, y así habremos analizado a todos los equipos que se incorporan a la categoría. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.